Estamos en comunicación con Carlos Bianco, Carly, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que caminó hasta el Ministerio de Economía junto a Catopodis y un montón de intendentes de la provincia de Buenos Aires. Bianco, ¿cómo le va? Agustín Álvarez Rey lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, la razón concreta la explicaba Axel. Digo, esta plata que la provincia de Buenos Aires reclama, que los municipios reclaman, son parte del superávit que muestra el gobierno, es otra cuenta, para que la gente entienda un poco. Sí, obviamente. Ese falso superávit que bueno, ya ha sido denunciado por nuestra fuerza política varias veces, en parte, digamos, se compone de los recortes que se han llevado adelante respecto de compromisos reales y exigibles que tiene el gobierno nacional con las provincias en general y con la provincia de Buenos Aires en particular. Nosotros ya el lunes de la semana pasada, en la conferencia de prensa que solemos hacer con varios ministros los lunes tempranito, en ese momento denunciamos que nos estaban debiendo casi 6 billones de pesos. Lo actualizamos con los intereses que corresponden, con algunos otros programas que no habíamos detectado que nos estaban pagando. Hoy hicimos la entrega desglosada de cada una de las líneas, de cada uno de los ítems que nos está debiendo el gobierno nacional. Esta fue la nota que le dejamos con el anexo correspondiente al ministro Caputo. Ya son 6,3 billones, 6,3 millones de pesos. Y eso tiene que ver con una decisión política del gobierno nacional de dejar abandonada la obra pública. En la provincia de Buenos Aires hay 1000 obras públicas que estaban construyéndose. Hay un principio de continuidad jurídica del Estado, que quiere decir que independientemente de quién gobierne en cada momento, si hay un compromiso del Estado, lo tiene que afrontar. Ese era un compromiso del Estado, de construir esas obras y de terminar esas obras. Son obras que estaba ejecutando directamente el gobierno nacional o que estaban siendo financiadas por el gobierno nacional y siendo ejecutadas por la provincia o por los municipios. Y después también hay un montón de otros programas que se dejaron de pagar, programas de salud, programas en materia de educación, programas en materia cultural, programas en materia ambiental, que se dejaron de pagar y estando vigentes esos programas, esos convenios con los ministerios, y después un conjunto de fondos que se le recortaron a la provincia, como los compromisos que están vinculados en una ley, que es la ley, el pacto fiscal, el consenso fiscal que se había votado en 2017, el fondo de fortalecimiento fiscal para la provincia de Buenos Aires, que eran fondos que se destinaban a la seguridad y que hoy nos impiden poder seguir comprando más tecnología, incorporando más patrulleros, etcétera. El dinero de la caja de jubilaciones provincial que compensaba el gobierno nacional y que también era una obligación y es una deuda exigible. Por eso nosotros todos esos fondos los hemos reclamado ante la Corte Suprema de Justicia como fondos legítimos, y bueno, tiene que ser la Corte Suprema la que tiene que dirimir el conflicto. Nosotros hemos documentado, hemos presentado el reclamo y bueno, estamos a la espera de una definición por parte de la Corte Suprema. Digo, más allá de la parte legal, ahí el gobernador decía que le han pedido 3 reuniones. Digo, más allá de esas reuniones que no tuvieron respuesta, ¿hay algún tipo de comunicación en los términos que lo plantea Caputo, no? Caputo dijo, Nación usaba la caja para hacer política, las transferencias a las provincias para obra pública son un curro. Digo, en estos términos, ¿hay algún tipo de comunicación que digan, che, no le vamos a dar guita porque estamos auditando? Digo, en privado, más allá de lo público. Pero yo lo que digo es que si eran un curro, si construir una escuela en la provincia de Buenos Aires, que eso es en parte el dinero que se enviaba bajo determinados formatos, u obra pública que hacía directamente la Nación, o los convenios tripartitos con los que teníamos con Nación, en donde una parte pagaba Nación, otra parte provincia y otra parte el municipio, y con ese dinero se construían las escuelas. Sí. Si ellos consideran que hay un curro, que hagan la denuncia penal, porque si no es muy fácil salir a decir no les damos plata porque la obra pública era un curro. Bueno, hagan la denuncia penal. ¿De qué? ¿Dónde está el curro? Era plata con la que se construían escuelas, en donde se licitaban con empresas, en donde todas las licitaciones pasaban por los organismos de control que tiene la provincia, por la Fiscalía de Estado, por la Contraloría General de la provincia, que son además organismos de la Constitución que no son controlados por el oficialismo, sino por representantes de la oposición. O sea, que digan si hay un curro. Efectivamente estamos dispuestos a averiguar qué sucedió, pero es mentira. Hicieron un recorte brutal, criminal,
y lo único que tienen para decir es que lo hicieron porque había un curro. No, bueno, me parece que forma parte de los deberes de funcionario público, que si ellos piensan que hay un curro, lo tendrían que denunciar. Por eso, me parece que es meramente una chicana para justificar lo injustificable, que es que recortaron toda la obra pública que se estaba haciendo en la provincia de Buenos Aires, que es que nos dejaron de pasar los recursos que le pertenecen al pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque no son recursos ni del gobernador, ni de sus ministros, ni de nada, son los recursos que le corresponden al pueblo de la provincia de Buenos Aires, que bastante castigado está por el sistema inequitativo que tenemos de coparticipación nacional, en donde lo explicó el gobernador hoy muy claramente. Nosotros generamos el 40% del total de los recursos impositivos de la Argentina y solamente recibimos el 20% solamente de los recursos coparticipables. O sea que me parece una chicana que no tiene respuesta, que no nos han querido dar una respuesta, que nos reciba y le explicamos, porque quizá no entiende. Messi de las finanzas quizá no entiende las cuestiones vinculadas a los fondos que le pertenecen a las provincias. Lo escuché hoy que ya está pidiendo un nuevo crédito al Fondo Monetario Internacional. Sí, debe ser porque les estaba yendo bastante mal, porque dijeron que iba a haber una lluvia de inversiones. No conozco una sola inversión productiva que haya llegado a la Argentina desde el exterior en los últimos 6 meses. Bueno, dicen que es culpa del peronismo, ¿no, Carly? Sí, bueno, dijeron porque que no iban le dan a la tener ley. un boom exportador y los sectores productores de cereales, de alimentos, no están liquidando las exportaciones. Bueno, otra vez nos va a endeudar hasta la médula. Otra vez ya lo hizo por 45.000 millones de dólares cuando fue ministro de Macri y ahora nos quiere volver a endeudar con el FMI. Si ese es el programa, no es nada nuevo, no es como decía Milei, no podemos tener nuevos resultados trabajando siempre con lo viejo. Bueno, toto caputo, más de lo mismo, mismos resultados: endeudamiento, miseria, desindustrialización, pobreza, exclusión, mayor violencia, porque los territorios, cuanto más desiguales son, cuanto más pobreza hay, son territorios más violentos. Si se suma a eso los discursos de odio, o sea, están destruyendo totalmente el país. Están yendo, por un lado, a la desintegración social y por el otro, a la desintegración nacional, y por el otro, a la dislocación social. Lo dijimos en campaña, lo están haciendo. Que dejen de hacerlo y que cumplan sus compromisos como corresponde. Estamos dialogando con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ustedes ya le conocen la voz, pero por las dudas lo aclaramos. Carly, esta semana Franco se reunió con Jalil, el gobernador de Catamarca, para transferirle la obra pública con los recursos. ¿Pensás que esa posibilidad existe con la provincia de Buenos Aires o el Star Axel no va a existir? Le transfirieron la obra pública sin los recursos. Sin los recursos. Yo digo así cualquiera. Digo, no, nosotros queremos que se hagan cargo de lo que le deben a la provincia de Buenos Aires, que si nos van a transferir las obras públicas, que nos den los recursos para terminarlas, porque ellos saben perfectamente bien que tienen una obligación que está inscripta en la Constitución, que son derechos consagrados por la Constitución y responsabilidades consagradas por la Constitución. Por eso tienen un Ministerio de Infraestructura, por eso siempre existió un Ministerio de Infraestructura Nacional, que hay obra pública estratégica, que va de una provincia a la otra, que son claves para el desarrollo nacional, de la que se tiene que hacer cargo el gobierno nacional. Ellos ahora se quieren desprender haciendo el proceso inverso de creación del Estado Nacional. La República Argentina se crea con las provincias, delegando algunas de sus facultades en el gobierno nacional. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? Devolviéndole a las provincias aquellas facultades que se habían delegado en la Constitución del Estado Nacional. O sea, están desintegrando el país, están desintegrando la nación. Bianco, estamos yendo a tiempos de la pre-república. Bianco, Federico Mayol, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, recién estaba leyendo justamente que hace un rato Franco se reunió también con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y ya se han sumado, como vos decías, a este traspaso de obra pública sin recursos: Salta, Entre Ríos, Tucumán, Mendoza, Jujuy, Chaco, Chubut, Neuquén, Catamarca, varias provincias. La pregunta es, ¿ustedes sienten que se quedan solos en este reclamo y que el resto de las provincias están aceptando esta transferencia de obras sin recursos? Mira, cada provincia define autónomamente sus políticas. Nosotros, y ninguna provincia seguramente tiene el volumen de obra y de recursos que requiere la provincia de Buenos Aires, porque en última instancia la provincia de Buenos Aires es el 40% de la población nacional, el 50% de la industria nacional, el 38% de las exportaciones totales del país. Obviamente la provincia de Buenos Aires, con el recorte que sufrió de, como dijimos, 6,3 billones de pesos, no puede hacer frente a toda esta obra pública. Nosotros solamente con las transferencias financieras que nos dejaron de enviar, que
que le corresponden a la provincia de Buenos Aires, ya estamos sufriendo un recorte de nuestros recursos totales de entre un 10 y un 15%. Y sin contar la obra pública, lo que dejaron de hacer de obra pública. Si contamos la obra pública, el impacto que tiene la obra pública, eso es más o menos el 50%, esos 6,3 billones es más o menos la mitad del presupuesto anual de toda la provincia de Buenos Aires. Es criminal lo que están haciendo, es realmente criminal lo que están haciendo con la provincia de Buenos Aires. Bianco, lo quiero aprovechar para preguntarle, porque hace un rato Oscar Parril en declaraciones a un medio dijo, hablando en términos electorales, haciendo una revisión de lo que fue el año pasado, dijo: a mí en lo personal me hubiera gustado que Axel hubiera sido el candidato, y dijo que también obviamente había que trabajar para que Kicillof sea el candidato en el 2027. ¿Qué opina? No, bueno, que es una opinión personal de Oscar. Ya lo ha explicado, creo que muchas veces. El gobernador nunca estuvo en discusión en nuestra fuerza política una posible candidatura de Axel, nunca fue real, más allá de algunas cosas que salían, algunos comentarios. No, fueron solo operaciones. No sé si fueron operaciones, podrían ser expresiones de deseo de algún compañero, de alguna compañera, no sé, pero nunca estuvo en debate ni en discusión la posibilidad de que Axel sea candidato a la presidencia, y siempre estuvo muy claro dentro de nuestra fuerza política que lo que correspondía y lo que convenía más para nuestra fuerza política es que Axel fuese candidato a la reelección en la provincia de Buenos Aires. Y a futuro me parece que es una discusión prematura. Obviamente que Axel es una referencia, si vos querés, por el rol institucional que hoy ocupa y por haber reelegido con la comodidad con la que reeligió el año pasado, es una referencia natural y obligada del peronismo. Pero no es un momento ni de discutir eso. Me parece que hoy es momento de reclamar lo que le corresponde a la provincia, de seguir trabajando para poder sostener la situación social tremenda que se está viviendo en toda la provincia, ya no solo en el conurbano, de poder poner todos los recursos de la provincia de Buenos Aires a disposición de las pymes, de los comercios, de las empresas, de los pequeños productores rurales en un momento muy, muy complejo de la economía nacional y por lo tanto de la economía bonaerense. No sé, la semana pasada nos enteramos de algunos indicadores que son brutales. En abril se redujo la industria un 16% respecto del año pasado, la construcción más de un 30%. O sea, son números que son de catástrofe, son números de pandemia. Bianco, ¿cómo le va? Reducciones, sí. ¿Cómo le va? Diego Guedes lo saluda. Hablando de lo que está ocurriendo con la situación y la crisis social, quería preguntarle por los envíos de la leche en polvo que estaba distribuyendo en realidad Conin, una ONG que tiene su sede en Mendoza y que no tiene llegada a todo el país en particular. ¿Cómo estaba, si ustedes tienen registro de cómo está llegando esos alimentos del Ministerio de Capital Humano al conurbano bonaerense? No tenemos registro porque eso no lo informan al gobierno de la provincia de Buenos Aires. No sabemos si están efectivamente entregando o no. Entiendo que los primeros acuerdos que a los que se habían llegado eran con provincias en donde no eran gobernadas por nuestra fuerza política, pero no tenemos registro de que se estén entregando esos alimentos en la provincia de Buenos Aires. Por lo menos yo no los tengo, lo tendría que chequear, pero no nos han informado al respecto. Bianco, la última, no lo molestamos más, le agradecemos su tiempo, pero usted recién en su raconto de sectores a los que están atentos y tienen que asistir, nombró a las pymes, ¿no? Cada vez que uno lee o alguien le cuenta o lo llama un delegado sindical para contarle un conflicto en una fábrica, muchas, por su dimensión, por supuesto, son de la provincia de Buenos Aires. Me viene a la cabeza Escave en Mar del Plata, Ferrum en Pilar, alguna fábrica de ladrillo también en la provincia de Buenos Aires. Muchas fábricas que van en proceso de suspender gente, de frenar líneas de producción. ¿Cómo trabajan con ese sector, si es que tienen recursos para trabajar con ese sector? Mira, nosotros trabajamos muchísimo a través de varios instrumentos del Ministerio de la Producción, y también del Banco Provincia, a través de créditos, de garantías del Fondo de Garantías de la Provincia de Buenos Aires, de los créditos productivos que entrega el FOGABA. Son un conjunto de herramientas de las que disponemos para sostener la producción, para sostener el empleo en la Provincia de Buenos Aires, pero te vuelvo a decir, cuando el recorte sobre los fondos de la Provincia de Buenos Aires es tan brutal,
obviamente se ven impactadas todas nuestras políticas, porque nos preguntan muchas veces, bueno, ¿cómo hacen para seguir funcionando en la provincia? Bueno, con mucho esfuerzo, con mucha creatividad, pero eso no quita que haya muchos de los instrumentos de política que estábamos llevando adelante hayan tenido que ser por lo menos reducidos en el impacto. O sea, si antes dábamos tal monto de crédito, y bueno, hoy la disponibilidad de crédito puede ser menor en términos reales. Si antes dábamos tantos montos en garantías para tomar créditos, y bueno, el impacto ahora puede ser menor. Y así todos los programas. Bueno, cuando te recortan los recursos hay una ley una ley de presupuesto que te limita la posibilidad de hacer políticas públicas. Esto es lo grave y esto es lo que está pasando, porque cuando hacen el recorte sobre la provincia de Buenos Aires no es que dejamos de guardar plata en un plazo fijo en el banco. No, a la provincia de Buenos Aires no le falta un peso, no tiene guardado un peso. Todo lo que entra a la provincia de Buenos Aires es utilizado con políticas públicas, en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de fomento productivo. Bueno, eso es lo que está pasando. Se está deteriorando muy rápidamente la posibilidad de llevar adelante políticas como lo habíamos hecho en los últimos 4 años. Carlos Bianco, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Con Vos. A ustedes, a ustedes.